Listo. Estoy grabando la clase. Bueno, la vez pasada nos quedamos en esa lámina en la que iba a empezar a explicar realmente algo que ya es propiamente tema de esta materia, que tiene que ver con los lenguajes formales, por supuesto, y es el concepto de alfabeto. Igual es un concepto muy elemental, por supuesto. Ustedes saben intuitivamente que es un alfabeto, no necesito explicárselos, pero pues si quieren podemos ser más formales y decir que un alfabeto es un conjunto finito de símbolos. Aquí tenemos el alfabeto latino, por ejemplo, ¿no? Profesor, todavía no está compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Ah, gracias por decirme. Sí. A ver, permítame un momento, tienes toda la razón. A ver, aquí está ya. Listo, ahora sí debo estar compartiendo. Ujú. Bien, ahora permítame, hay algunos alumnos en espera, ya está. Listo. Ahora sí, les decía que tenemos la siguiente situación. Un alfabeto es un conjunto finito de símbolos. Aquí tengo el alfabeto latino, por ejemplo, que es el más conocido para nosotros, ¿no? Y una cadena es una sucesión finita de símbolos. En este caso, las sucesiones no las escribimos como en álgebra, que ponemos el elemento 1 de la sucesión como el elemento 2 de la sucesión, sino que directamente escribimos los símbolos como palabras. Esa es la idea. Entonces, una cadena podemos tomarla como sinónimo de palabra. Bien, entonces vamos a tener además una cadena muy particular que es la cadena vacía, que no contiene ningún símbolo. Y uno pensaría, bueno, ¿y esta cadena para qué va a servir? Van a ver que los alfabetos y la operación de concatenación de cadenas, que voy a introducir más adelante, nos permiten tratar estos objetos como si fueran objetos algebraicos. Y en ese sentido nos conviene tener una cadena que funciona como un elemento neutro y va a ser la cadena vacía. Como no tiene ningún símbolo, pues por supuesto que usted se la puede imaginar en cualquier espacio en blanco en las láminas, pero la idea es que para decir ahí está, vamos a representarla con este símbolo, con épsilon. Si consultan libros del área, van a encontrar que algunos de ellos tienen lambda en lugar de epsilon. Cualquiera de los dos está bien, pero yo voy a usar solo epsilon. Bien, ahora vamos a suponer que queremos hablar de conjunto de todas las cadenas posibles con un alfabeto. Entonces, ese conjunto lo vamos a designar de la siguiente manera. Si el alfabeto se llama sigma, el conjunto de todas las cadenas posibles en ese alfabeto se llama sigma estrella. Ajá. Suponiendo que no nos interesan todas las cadenas, sino casi todas, con exclusión de la cadena vacía, entonces vamos a denotar el conjunto como sigma más. Entonces, acuérdense, sigma estrella o sigma más. Bien, esperen un momento, hay 3 personas que esperan admisión. Ahí está. Bien. ¿Qué es la concatenación? Bien, la concatenación lo que hace es tomar dos cadenas y juntar las dos palabras y ponerlas una consecutivamente a la otra. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra alfa, que es AABC, y la palabra beta, que es CCAZ. Y entonces lo que vamos a hacer es juntarlas y poner, pues, primero alfa y después beta. Y forman una sola palabra. Con frecuencia la concatenación se denota con el símbolo de un punto al centro del renglón, pero muchas veces se omite, ni siquiera este punto se pone. Entonces va a ser convencional qué cosa hagamos dependiendo de las circunstancias. Si queremos subrayar que ahí ocurre una operación de concatenación, lo ponemos, si no, no. Eh, Aclaro de una vez, porque tal vez sea bueno que lo haga también en este momento, que la idea de palabra es muy distinta a la idea que usamos en las lenguas naturales. En español o en inglés, en el idioma que ustedes piensen, cuando hablan de una palabra, pues están hablando de un conjunto de sonidos o un conjunto de símbolos que los representan en su sistema de escritura, a la cual le asignan un significado. Aquí no hay nada de eso. La palabra es simplemente una cadena de símbolos. Bien. Bueno, entonces les había dicho antes que justo la cadena vacía funciona como un elemento neutro de la operación de concatenación, porque observen que si yo tomo la cadena alfa, cualquier alfa, no nada más la que presente acá arriba, tomo una cadena alfa
y le concateno después la cadena epsilon, no le estoy agregando ningún símbolo, es decir, me quedo con alfa. Y pasa lo mismo si primero pongo a epsilon y después alfa. Como epsilon no contiene ningún símbolo, pues lo que tengo es alfa misma, ¿no? Entonces es un elemento neutro para esta operación de concatenación. Bien. Ahora, ¿qué es un lenguaje? La definición del lenguaje que voy a usar nuevamente es muy distinta de la que ustedes estén acostumbrados, no porque no porque no haya elementos de intersección, sino porque me voy a concentrar estrictamente en las cadenas de símbolos. Entonces no me puede importar el significado, el uso, reglas de uso de estas palabras, etcétera, nada de eso. Lo que me va a importar es qué cadenas están presentes en el lenguaje. Entonces, visto así, un lenguaje es simplemente un subconjunto de sigma estrella. Profe, disculpe. Sí. Yo tengo una duda acerca del epsilon de la cadena vacía. Ajá, ¿Qué dime. pasa si estuviéramos trabajando con un alfabeto de las letras griegas? ¿Y cómo distinguiría entre el epsilon del alfabeto y el epsilon de la cadena vacía? No, el epsilon no forma parte del alfabeto. O sea, epsilon es un símbolo que distingue la cadena vacía. Entiendo, a ver, ya entendí tu pregunta. Suponte que mi alfabeto fuera el alfabeto griego. Ajá. ¿Cómo distingo entonces entre epsilon, que denota la cadena vacía, y la epsilon, que es parte del alfabeto griego? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, justo. Ah, bien, gracias. Ahora sí ya te entendí. Bien, perfecto. Bueno, en ese caso seguramente optaría por otro símbolo. Digo, nosotros estudiamos eso en español, que utiliza el alfabeto latino, y entonces pues no tenemos el problema. Pero si por alguna razón tuvieras que trabajar con el alfabeto griego, por alguna circunstancia, entonces lo que te conviene es darle otro nombre a la cadena vacía. No sé, escoger un símbolo totalmente novedoso. Por ejemplo, ve, aquí tengo esta P, la estoy subrayando desde un alfabeto caligráfico que utilizo para mis notas. Pues tomaría, por ejemplo, una letra en ese alfabeto. P se utiliza para el conjunto potencia generalmente, pero podría tomar la K, por ejemplo, que no se usa mucho. Entonces diría, la cadena vacía se denota por K. Ajá, entonces es una convención, o sea, no es una regla que tenemos que seguir a rajatabla. La convención sí es para gente que utiliza el alfabeto latino, que la mayor parte de nuestros ejemplos van a ser en el alfabeto latino. La convención para la cadena vacía es epsilon y en algunos libros lambda. Si nos hubiéramos forzados a utilizar básicamente el alfabeto griego, para evitar la confusión, adoptaremos una convención distinta. ¿Contesto tu pregunta? Sí, gracias, profesor. Bien. Ahora, creo que tengo aquí unas preguntas en el chat. Bien, ya está tu pregunta aquí. Las demás creo que no son saludos. Muchas gracias. Está bien. Entonces, voy a poner aquí el chat abajo para tenerlo presente por si alguien quiere decir algo ahí. Si no, ya saben que pueden interrumpir, o pueden levantar la mano como ustedes prefieran. Bien. Ahí está. Entonces, continúo. Les decía que el alfabeto, un lenguaje es simplemente un subconjunto de sigma estrella, no es otra cosa en esta primera definición. Y vamos a observar a partir de este hecho lo siguiente. Primero, no sé si notan o no que sigma estrella tiene cardinalidad infinita numerable. Es decir, tiene el mismo número de elementos que los números naturales. Es fácil ver porque no estamos admitiendo cadenas infinitas, sino solo cadenas finitas. Y entonces es posible organizar estas cadenas de la siguiente manera. Ustedes toman el alfabeto, le imponen un orden a ese alfabeto, vamos a llamarlo orden alfabético precisamente, es una convención también, en español es A, B, C, D, etcétera, ¿no? Le ponemos un orden a ese alfabeto y después lo que hacemos es utilizar ese orden para ordenar todas las cadenas de longitud 1, después todas las cadenas de longitud 2, de longitud 3, por supuesto que primero viene epsilon, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si tuviéramos un diccionario, como los que ustedes conocen convencionalmente, en el que aparece primero una sección con todas las palabras de una letra, después con todas las palabras de 2 letras, con todas las palabras de 3 letras, y dentro de esas secciones está ordenado como ustedes conocen el diccionario, ¿no? Como
Primero va a la cadena, digamos, en dos letras, primero va a la cadena AA, después AB, después BA, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Entonces, como se puede ordenar de esa forma, hay manera de construir una inyectividad con los números naturales. Entonces, este conjunto, sigma estrella, tiene como tamaño, como cardinalidad, el de los naturales. La de los naturales. Entonces, si ahora nos preguntamos cuántos lenguajes hay, entonces, los lenguajes son subconjuntos de este conjunto. Se dan cuenta que entonces el conjunto de lenguajes es el conjunto potencia de sigma estrella. Ajá. Y entonces, ya que tenemos aquí este conjunto de lenguajes, resulta que este conjunto de lenguajes debe tener una cardinalidad mayor que la de los números naturales. ¿Por qué razón? Porque esto supongo que lo ven en su curso de álgebra superior. El conjunto potencia siempre tiene una cardinalidad mayor que el conjunto original. Entonces, eso es lo que pasa. Esto va a ser importante más adelante porque voy a dar una serie de métodos para definir lenguajes que me van a permitir definir solo un número finito numerable de lenguajes. Y eso significa que, por definición, va a haber lenguajes que no son definibles por estos métodos. Más adelante voy a decir qué pasa en esos casos. Bien, entonces aquí está. Ahora, en esta visión de que los lenguajes son conjuntos, podríamos definir tres operaciones entre lenguajes, entre pares de lenguajes, que son en realidad operaciones entre conjuntos. La primera es la unión. Tomo dos conjuntos de cadenas, los uno. Después tengo la intersección, calculo la intersección de dos conjuntos de cadenas y calculo la diferencia, ¿no? Esta es una operación también de conjuntos. A menos B son todas las cadenas que están en A y que no están en B. Ajá. Ahora también tengo una cuarta operación que es propiamente de conjuntos, que es el complemento. Lo que hago es a sigma estrella, le quito las cadenas que están en A y de esa manera tengo el complemento de A. El complemento de A, vean cómo se denota con este símbolo. Esta es una convención en el área de lenguajes. Si ustedes van a libros de teoría de conjuntos, a veces el complemento de un conjunto se denota más bien con una raya sobre el nombre del conjunto. Sería A barra, se suele leer así. Es una convención válida. Sin embargo, en este curso yo voy a adoptar esta convención. Entonces, atentos para que cuando vean este símbolo sepan, claro, es el complemento de un lenguaje. Bien, ahora, tengo aquí dos operaciones que no son operaciones entre conjuntos. Estas operaciones son la operación de concatenación y la estrella de Kleene. No que no me generen conjuntos, sino que no son operaciones que ustedes conocen de la teoría de conjuntos que aprendieron en álgebra superior 1. La concatenación lo que hace es lo siguiente. Concatenar dos lenguajes significa concatenar, significa obtener un lenguaje que está formado por la concatenación de cadenas de los dos lenguajes originales. Es decir, son cadenas de este tipo, alfa seguido de beta, tales que alfa está en A y beta está en B. Es decir, para cualquiera cadenas que están ahí, ustedes pueden pegarlas en ese orden necesariamente y eso va a estar en la concatenación de los dos lenguajes. Bien, entonces pues no representa mayor problema, es bastante intuitivo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, sí. La concatenación de lenguajes sería como, bueno, se podría imaginar como la multiplicación de polinomios, así como si fuera distributiva. Si tenemos un elemento en el lenguaje A, se concatenaría con cada uno de los elementos del lenguaje B y así para cada elemento del lenguaje A. Sí, así es, así Ok, es. gracias. Es más o menos eso. Esa es la idea, la intuición. Entonces, sí, sí, perfecto, es eso. La estrella de Kleene lo que hace es iterar esta operación cierto número de veces. Ustedes toman un lenguaje A y entonces la estrella de Kleene que se denota como con este símbolo de asterisco, ojo, se dan cuenta que es muy parecido o más bien se ve igual que sigma estrella, que el conjunto de cadenas de un lenguaje. No es casual. Ahorita van a ver por qué. Se construye de la siguiente manera, vean. Es la unión de todos los conjuntos que generamos en un número numerable de etapas. Y estos conjuntos los generé así. Acá abajo está esta forma de generarlos. En la primera fase, en la fase 0, lo que hago es incluir a épsilon.
Y en la fase n más 1, lo que hago es concatenar al lenguaje que generé en la fase enésima con el lenguaje original. Entonces, pues, lo que voy a decir es agregar nuevas cosas que están ahí. A ver, déjenme poner un ejemplo. Y, a ver, déjenme ver, aquí está. Voy a compartir toda la pantalla. Deben estar viendo ustedes la pantalla completa, ¿no? Sí, así es. Ajá, muy bien, gracias. Entonces, a ver, voy a bajar este cuadrito para que no estorbe. Y vamos a suponer que tenemos un lenguaje muy básico. Un lenguaje así como este. El lenguaje A está formado por la cadena AB y la cadena CA. Entonces, A a la 0, pues es epsilon. A la 1 es A a la 0 concatenado con A. Y esto pues vamos a ver que nos da el lenguaje que ya teníamos, ¿no? Porque pues la cadena epsilon, recuerden que es un elemento neutro para la concatenación. Entonces tendríamos esto. AB, C, A. Bien, ahora A la 2 es A a la 1 concatenado con A. Y entonces aquí lo que vamos a tener es lo que decía su compañero, ¿no? AB concatenado consigo mismo, porque hasta ahorita uno ya son el mismo. Ajá. Después CAB concatenada con, ya no me ocupo ahí, pero bueno, a ver, mejor lo voy a borrar para que no se crea que son dos cadenas distintas. Ahora sí, tendríamos AB, CA, y tendríamos también CA, perdón, esta salió una cosa indeseable. Aquí está. Es una D ahora. Ajá. Bien, perfecto. Y tenemos finalmente DA concatenado con AB. Ahí está. Listo. Bueno, entonces la siguiente fase, pues lo que hacemos es tomar a 2 y concatenarlo con A. Y pues ya se imaginarán que este proceso sigue y sigue y sigue. Y A estrella sería la unión de todas estas fases que construimos en cada momento del lenguaje. Bien. Listo. Déjenme entonces cerrar el ejemplo. Y regreso a las láminas, nada más. Ahí está. Bien. Ahora están viendo solo las láminas, ¿no? Bueno. Sí, profesor. Gracias. Entonces, sí, entonces ya estamos. No, me falta una operación, pero esa la voy a introducir más adelante. El punto es que definir lenguajes de esta manera tiene la desventaja de que tiene definir funciones en álgebra superior por medio de exhibición de los pares ordenados que las forman. Ya ven que en álgebra es posible hacer eso, dar una definición conjuntista, como dirían algunos, basada en teoría de conjuntos, que es las funciones que van del conjunto, digamos, 1, 2 al conjunto 2, 3. Pues son todas las funciones que ustedes pueden hacer relacionando a uno con 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden exhibirlas presentándome los pares ordenados que las forman, ¿no? Pero esa es una forma bastante prolija de presentar las cosas, ¿no? Ocupa mucho espacio. Es mejor definir funciones utilizando reglas, ¿no? Por ejemplo, n cuadrado, pues la definen así, ¿no? Como n al cuadrado.
y es una definición que me dice, si tomas la función n cuadrada en los naturales, pues en realidad son los pares del tipo 0,0, 1,1, 2,4, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, pero la regla me ahorra el tener que escribir todos los pares. Cuando el conjunto es infinito, además me ahorra pues un número infinito de papel, ¿no? Porque no habría forma de poder escribir todos los pares de manera que quepan en una hoja, si ocupan un espacio finito, por supuesto, ¿no? Entonces, eso está muy bien para funciones. Resulta que para lenguajes uno querría tener una idea similar, una forma de definirlos en la que no tenga que presentar el conjunto que lo forma, no tenga que hacer como acabo de hacer con mi conjunto A, que dije que el lenguaje A está formado por la cadena A, B y de A. Entonces, para eso lo que voy a utilizar es la idea de una gramática. Aquí voy a anotar las gramáticas en general con la letra G y con subíndices, supraíndices para distinguirlas entre ellas. Ajá. Y las gramáticas las vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a definirlas utilizando 4 elementos. El primer elemento, sigma, es un alfabeto de símbolos terminales. Más adelante voy a explicar qué significa esto, pero piensen que es el alfabeto del que tomo las palabras, los símbolos que van a aparecer en las palabras del lenguaje. Ajá. Entonces mi lenguaje va a ser nuevamente un subconjunto de sigma estrella. Pero para construir, para decir qué símbolos, qué palabras voy a poder incluir en mi lenguaje, lo que voy a hacer es utilizar a gamma como un alfabeto de símbolos no terminales o un alfabeto auxiliar. Piensen que gamma es un alfabeto con categorías gramaticales, podríamos pensarlo así. Supónganse ustedes que están estudiando latín, ahí el ejemplo es muy clásico. Si ustedes estudian latín en un libro escrito en español, pues muy probablemente se siga la práctica de que las categorías gramaticales del latín se denotan con palabras del español. Esto está en dativo, esto está en acusativo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en teoría es posible escribir una gramática latina en latín, pero para un extranjero no sería comprensible. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad de escribir otro lenguaje utilizando un segundo lenguaje, estamos utilizando esto que lo podemos llamar metalenguaje. Entonces, podríamos pensar que este gamma, estos símbolos son estas categorías gramaticales con las que explicamos cosas de un lenguaje objeto, y gamma pues está en este metalenguaje. Bien, ahorita voy a poner ejemplos para que vean cómo funciona, pero son analogías con cosas que hacemos o que espero que ustedes han hecho en sus cursos de secundaria. Yo aprendí todo, casi la mitad de lo que sé de gramática lo aprendí en primaria y una cuarta parte más lo aprendí en secundaria. Supongo que las cosas siguen siendo más o menos así ahora, ¿no? Entonces, son cosas que ustedes ya hicieron en el pasado. Bueno, en pocas palabras, no es algo misterioso. Profesor, Sí, adelante. pregunta a un compañero qué son los símbolos terminales. Terminales. Lo que dije son los símbolos que van a aparecer en las palabras del lenguaje. Sí, eso ahorita les puede parecer misterioso. Déjenme avanzar para que a lo mejor con el ejemplo queda más claro. Pero el punto es que el otro elemento que vamos a tener es un símbolo inicial, que es un símbolo no terminal, y finalmente vamos a tener reglas de producción. Las reglas de producción nos van a decir cómo a partir del símbolo inicial podemos generar palabras en nuestro lenguaje. Entonces, este es un enfoque generativo, es decir, las gramáticas lo que hacen es generar palabras de lenguaje. Esta idea, pues, es lo que está en la base del proyecto que desarrolló Chomsky en su momento, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo de esto para que quede más claro. A ver, aquí, y después regreso a los conceptos. Vean, aquí tengo la siguiente gramática. Le voy a llamar G, y el alfabeto de símbolos terminales van a ser las letras minúsculas A y B. La convención es que las letras, los símbolos terminales suelen ser letras minúsculas y los símbolos no terminales suelen ser letras mayúsculas. Es una convención, puede seguirse una distinta, pero prácticamente todos los libros la siguen. Entonces, sigma está formado por la letra A y la letra B. Y gamma está formado por una sola letra, la letra S mayúscula.
que además opera como símbolo inicial también. Ajá. Mis dos reglas de producción son las siguientes. La primera regla me dice, mira, S se convierte en la cadena A, S mayúscula B. Y S también puede convertirse en puede producir la cadena epsilon. Esta es la idea. Bien, ahora ustedes me van a decir, bueno, esa es una gramática, ¿cómo operaría? Voy a explicar formalmente cómo opera, pero tal vez sería bueno que presentara un ejemplo intuitivo basado en esta gramática, que es una gramática muy simple, ¿no? A ver, permítanme, voy a regresar a presentar toda la pantalla. Ahí está. Están viendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces lo que hago ahora es poner una página nueva. Ahí está. Y vamos a suponer que aquí tenemos la letra S, que es mi símbolo inicial. A ver, esto no se ve muy claro. Permítanme un momento. Y voy a cambiar también de color para que se note mejor. Vamos a escribir en color negro. Bien. Entonces aquí tenemos la letra S. La gramática me dice, mira, a partir de S tú puedes producir la cadena ASB. Entonces voy a hacer eso. Más adelante explico por qué esta flecha es doble y la de las láminas es sencilla. No son la misma, pero ahorita lo estoy haciendo así. A ver, la gramática me dice, mira, hay una regla de producción que te dice, la S la cambias, esta es una G, no se distingue bien, entonces mejor déjenme borrarla. Ahí está. Esto lo podemos cambiar por la cadena ASB, de acuerdo con las reglas de producción. Ahora, no tenemos por qué detenernos aquí. Lo que tenemos es que ahí hay otra S nuevamente, y entonces esa S podemos aplicarle una regla de producción. Y entonces yo decido aplicarle la regla nuevamente que me dice S se cambia por ASB, y entonces tendría que, aquí está la A que ya tenía, tengo la nueva A que voy a producir en lugar de la S, tengo la letra S, produzco una B, y aquí está la B que ya tenía. Ajá. Y aquí puedo decir, bueno, continúa. Tienes todavía la letra S, que es un símbolo no terminal. Digo, bueno, sí, a ver, voy a aplicar otra vez la misma regla y entonces de producción y tengo que aquí ya tenía una A. Ahora introduzco A, S, B y ella tenía dos Bs, ¿no? Ahí está. Entonces estoy generando cadenas utilizando las reglas de producción. Y diría, oye, ¿sabes qué? Esto, utilizar siempre la misma regla no me gusta, voy a usar la segunda regla. La segunda regla me dice, S se puede convertir en epsilon. Y hago eso. A, A, A. En lugar de S ahora pongo epsilon. Epsilon no tiene símbolos, entonces pues no lo voy a escribir. Y me quedo con B, B. Vean cómo ya no tengo símbolos no terminales en la cadena. Todos los símbolos que están en la cadena son terminales. Entonces, como es así, aquí termino. Ya no puedo continuar. Entonces, me quedo aquí y lo que hice fue utilizar las reglas de producción para generar a partir de ese una palabra. Entonces, ahora no sé si su compañero o compañera que había preguntado eh, eh, qué eran los símbolos terminales y qué eran los símbolos no terminales. Este ejemplo espero que lo deje claro. Los símbolos terminales son los símbolos que van a aparecer en las palabras del lenguaje. Esta palabra pertenece al lenguaje. Todas las palabras intermedias que están aquí no pertenecen al lenguaje. Son fases que me llevaron en la generación de una palabra del lenguaje, pero no son propiamente parte del lenguaje. Solo las que tienen exclusivamente símbolos terminales están en el lenguaje. Los símbolos no terminales, como se dieron cuenta, lo que me permitieron hacer fue aplicar estas reglas de producción, utilizando las sustituciones que son legítimas de acuerdo con las reglas. En este caso, solo dos reglas. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Contesté la pregunta que me habían hecho? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Entonces, a ver, regreso al estilo en el que estaba presentando. Un momento. Aquí está.
y regreso a las láminas. Ahora sí, ya están viendo las láminas, ¿no? Bien, me salté varias láminas para presentar este ejemplo concreto. Voy a explicar formalmente lo que hice en el blog. Entonces quedamos que una gramática era esta cuarteta, ¿no? Formada por cuarteto, como le quieran llamar. Formado por estos elementos: alfabeto, símbolos terminales, símbolos no terminales, símbolo inicial, que es un elemento del alfabeto de símbolos no terminales, y reglas de producción. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: definimos una relación de generación de cadenas. Esta relación la denoto con la flecha doble, que es la que usé en el blog. Y la G aquí como subíndice, pues puede aparecer para darme, ¿cómo se llama? Para distinguir la relación de otras gramáticas. Pero a veces uno puede prescindir de ella cuando se sobreentiende de qué gramática se está hablando. Y esta relación lo que hace es tomar cadenas que tienen este formato. Vean. Para que tengan en mente lo que hicimos en el ejemplo. Pueden tener cierto número de símbolos terminales y no terminales al principio. Y puede ser incluso épsilon, por eso tengo aquí la estrella, ¿se dan cuenta? Seguido de al menos cierto número de símbolos, no terminales. Aquí necesito al menos uno de símbolos no terminales. Y después puedo tener pues más símbolos no terminales y terminales mezclados. También puede seguir un épsilon. El caso es que se dan cuenta que aquí al poner esto estoy exigiendo que al menos aparezca un símbolo no terminal. Y el producto de esto es una cadena que va a tener símbolos terminales y no terminales. Y probablemente épsilon. Bien. Cuando digo que dos cadenas están relacionadas de acuerdo con esta relación, voy a decir en este caso, vean, tengo aquí alfa y tengo aquí beta. ¿Saben qué? Antes de continuar, creo que sí se va a ver mejor si simultáneamente vemos qué pasa en el ejemplo que escribí. Permítanme un momento. Voy a volver a poner toda la pantalla. Aquí está. Ahora están viendo todo, ¿no? Bien, vean. Yo tengo que alfa está relacionado con beta de acuerdo con esta relación de generación. Si existen cadenas gamma, kappa, zeta, lambda, tales que ocurre lo siguiente. Alfa se relaciona con, alfa está formada más bien de esta manera. Es gamma seguido de kappa seguido de zeta. Beta es gamma seguido de lambda seguido de zeta. Y tengo una regla de producción que me dice kappa te produce lambda. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver cómo en el ejemplo se observa esto. Yo aquí en el ejemplo lo que tengo es lo siguiente. Vean, en la primera generación, de la segunda a la tercera, vamos a ver, no la primera. Tengo aquí que en este caso, esta es mi cadena mi cadena alfa. Voy a marcarlo mejor en otro color, un momento. Para que se distinga de las palabras del lenguaje. Ahí está, ya borré. Permítanme un momento. Voy a pedirles un momento de silencio. Un momento, por favor.
Perdón, ahora sí estoy de vuelta. Discúlpenme, es que es la desventaja de trabajar en casa, que incluso el señor de los tamales puede hacer una interrupción. No fue, no, que en esta ocasión no fue él, pero de todas maneras pasa esto. Entonces, mil disculpas por esta interrupción. Bueno, les decía que voy a subrayar aquí los elementos que tenemos en nuestra... en nuestras láminas. Ajá. Acá lo que tenemos, este es alfa. Uh-huh. Y este de acá abajo es beta. Uh-huh. Ahí está. Ahora voy a subrayar en un color diferente a kappa. A ver, a gamma primero. Este es gamma. Sí se distingue de la otra, ¿no? Y esta de acá uh-huh, es zeta. Uh-huh, ahí está. Y esta aquí del centro es kappa. Acá vean cómo reaparece gamma uh-huh, y reaparece zeta. Entonces, esta de aquí, de en medio, uh-huh, es lambda. Uh-huh. Entonces, lo que me dice esta definición es lo siguiente. La cadena A, S mayúscula B, está relacionado, de acuerdo con esta regla de generación, con la cadena AA, S mayúscula B, B, porque tengo que la primera cadena alfa uh-huh, se puede subdividir en segmentos gamma, kappa, zeta, tales que la cadena beta es gamma, kappa, lambda, uh-huh, donde hay una regla de producción que me dice kappa se convierte, produce lambda. Uh-huh. ¿Se acuerdan que yo tenía una regla de producción que me decía, en este caso, precisamente lo siguiente? Al momento voy a ampliar esto aquí para que se vea. Esta capa es S y esta lambda es A, S, B. Uh-huh. Eso es lo que estoy diciendo. Bien, creo que hay algunos de ustedes que están planteando preguntas en el chat, entonces déjenme ver si hay algo nuevo. Hay libros donde asocian los no terminales a variables y los terminales serían los valores ya finales. Sí. Vladimir con este comentario y efectivamente él tiene toda la razón. Esa es una forma distinta de llamarlos, pero es la misma idea. Y Adrián comenta, entonces podremos tener una proposición tal que por cada sustitución con la regla de producción se anexe al menos un símbolo terminal a la cadena de producción, o esto no pasa necesariamente. No, ¿te acuerdas que tenemos la posibilidad de producir épsilon? Uh-huh. Entonces no necesariamente aplicar una regla me va a agregar más símbolos terminales. Sin embargo, más adelante vamos a ver que podemos poner esa restricción de que no se vale reglas que produzcan solo épsilon, y entonces tenemos un subgrupo de gramáticas. Uh-huh. Se llaman las gramáticas sensibles al contexto o dependientes del contexto. Uh-huh. Bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Bueno, entonces continúo acá con las láminas. Yo sí tengo una pregunta, profesor. Sí, adelante. Sí, pusieron un par. Ah, sí, a ver. Entonces, vamos a ver. Primero la persona que habló y después veo las que están aquí en el chat. Nada más para aclarar, entonces la doble flecha, bueno, la rayita para la derecha con doble línea es cuando cambia como una palabra y la línea simple es cuando cambia un símbolo no terminal. En este ejemplo que vi, sí, pero no necesariamente. A veces yo puedo cambiar cosas más complejas, no nada más un símbolo, puedo tomar toda una subcadena y transformarla en otra cosa. Uh-huh. En las gramáticas independientes del contexto, capa siempre es un símbolo, uh-huh, pero un símbolo no terminal aislado. Pero hay gramáticas que me permiten que capa sea más compleja que otra. Uh-huh. Entonces, más bien piensa que la raya doble es cuando estamos generando palabras a partir de ese. Uh-huh. Y la raya sencilla son todas las producciones, todas las sustituciones que son válidas. Uh-huh. Eso es lo que tenemos. Bien, a ver,
Leo dos preguntas y después si alguien más quiere plantear otra verbalmente, está bien. Adrián dice, ¿el orden con la gamma, kappa y zeta siempre en ese orden? Sí, sí, no es conmutativo. Ajá. Bien, y luego Natalia me pregunta, gamma, zeta y lambda es en alfabeto de símbolos terminales. No, pueden ser cualquier cosa. Pueden ser mezclas de terminales y no terminales. En este caso, por ejemplo, vean como alfa y zeta son solo de terminales, pero lambda tiene terminales y no terminales. Entonces pueden llevar cualquier cosa. Y eso se vale para todos, alfa, beta, kappa, zeta y lambda. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bien. Bueno, miren, esta es una presentación panorámica de las gramáticas. Cada uno de estos conceptos los vamos a ver después, los vamos a volver a ver en contextos más restringidos. Entonces, si ahorita sienten que todavía es un poco vaga la comprensión de lo que está pasando, no se preocupen, más adelante va a ser más claro. Vamos a regresar a estos mismos temas. Bien, entonces tenemos eso, que generamos así las cosas. Y vamos a decir, entonces ya que tenemos esta situación, vamos a decir que una gramática me genera un lenguaje, me puede generar un lenguaje. El lenguaje generado por esta gramática, que voy a llamar L sub G, es el conjunto de cadenas de símbolos estrictamente terminales, lo que dice en la otra lámina, tales que, estas cadenas alfa, tales que pasa lo siguiente. Yo empiezo con el símbolo S inicial y después de varios pasos de generación, aquí esta estrellita denota la cerradura reflexiva y transitiva de esta relación de la flecha doble. Después de varios pasos, me dan una cadena de símbolos terminales exclusivamente. Entonces, si yo a partir de ese puedo llegar a una cadena de símbolos terminales, no importa cuántos pasos me lleve a hacerlo, finitos, por supuesto, entonces la cadena resultante está en el lenguaje generado por la gramática. En el ejemplo que tengo aquí en la pantalla, la cadena A, B, B está en el lenguaje definido por la gramática del ejemplo. Vean, aquí está precisamente el ejemplo. Se dan cuenta que con estas reglas, en general, bueno, vamos a decir que con estas reglas, las palabras que están en el lenguaje generado por esta gramática son estrictamente de esta forma. Cierto número de A's seguidos inmediatamente por el mismo número de B's. O sea, una A, bueno, ceros, epsilon está aquí, por supuesto. Después de epsilon está AB, AABB, AAABBB, y etcétera, etcétera. BBB, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que tengo en este lenguaje. Vean cómo un lenguaje que es infinito lo puede describir por medio de una serie de reglas gramaticales finitas. Esa es la ventaja que tiene el utilizar gramáticas. Es una forma de describir objetos infinitos, de la misma manera que en álgebra superior dar una regla aritmética me permite, o algebraica me permite definir una función. Bien. Entonces, ya que tenemos este concepto del lenguaje generado por una gramática, voy a hacer una clasificación de gramáticas. Esta clasificación se va a basar en hacer restricciones sobre el tipo de reglas de producción legítimas. Con estas restricciones voy a crear 4 tipos de gramáticas. Estos tipos no son mutuamente exclusivos, más bien hay una inclusión creciente. Van a ver cómo es. Empiezo con el tipo 3. Las gramáticas de tipo 3 son todas las gramáticas que tienen reglas de producción cuyo formato tiene esta restricción. Todas las reglas son de este estilo. Todas las reglas de producción. Del lado izquierdo tengo un símbolo terminal, no terminal, perdón, aislado. Y del lado derecho tengo o bien, tengo primero una cadena de símbolos terminales, y después un solo símbolo no terminal aislado, o bien tengo una cadena de símbolos terminales nada más. Alfa está aquí en los terminales. Entonces, vean, es lado izquierdo, un símbolo no terminal aislado, lado derecho,
una cadena de símbolos terminales seguida de un solo no terminal, cuando mucho. Me regreso un momento y esta gramática, vean cómo no cumple esa restricción, porque tengo una cadena de símbolos tengo aquí del lado izquierdo una cadena, un solo símbolo no terminal, esa parte sí la cumple, pero el lado derecho no, porque tengo una cadena de terminales seguido de un solo no terminal, pero después vienen más terminales. Entonces, esta regla no cumple con las restricciones que estoy pidiendo para el tipo 3. Ajá, el tipo 3 me dice, no, después del único no terminal no debe venir nada. Y puedes omitirlo también, puedes tener solo terminales. Ajá. Entonces, si en una gramática todas las reglas de producción cumplen esta restricción, entonces esta gramática es de tipo 3. Las gramáticas de tipo 2 me dicen lo siguiente. Vean, me dicen, mira, todas las reglas tienen que cumplir este formato. Del lado izquierdo hay un solo símbolo no terminal. Del lado derecho, pues del lado derecho puedes poner cualquier cosa, terminales y no terminales, como en el orden que tú quieras. Y estas gramáticas son desde tipo 2. Bien, me regreso al ejemplo de la lámina anterior y vean cómo en este ejemplo estas dos reglas cumplen con esa restricción. La primera cumplía con las restricciones de tipo, pero la segunda regla cumplía con las restricciones de las gramáticas de tipo 1. Un terminal aquí aislado, un no terminal aislado y solo terminales de este. Pero la primera regla no lo cumplía. Ahora, esta sí cumple las de tipo 2, es un no terminal aislado del lado izquierdo. Entonces, esta gramática es de tipo 2. Ajá. Las de tipo 3, las de tipo Profesor, 1, sí, adelante. o sea, la de tipo 2 es, se inicia con un no terminal y después la cadena contiene, terminales y no terminales. Sí, no necesariamente, pero puede contener terminales y no terminales. Ajá. Ajá, podría ser epsilon. Ok, ok. Ajá. Sí, o sea, mira, está aquí, alfa está aquí. La unión de sigma con gamma, estrella. Entonces puede contener terminales, puede contener no terminales también, puede contener solo terminales o solo no terminales, cualquier combinación que quieras, o puede no contener nada, puede ser epsilon, pero se vale. En cambio, en este otro lado, alfa solo puede tener terminales, o puede ser epsilon. Sí contesté, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, las de tipo 1, ¿cómo son las de tipo 1? Las de tipo 1 son de esta forma. Vean, de este lado, puedo tener lo que sea, puedo tener cualquier combinación de terminales y no terminales. Acuérdense que las gramáticas, eso sí, siempre me exigen que del lado izquierdo haya al menos un no terminal. Entonces tengo de este lado un no terminal, pero combinado con quién sabe qué, con otros no terminales o con o con terminales. Y del lado derecho no puedo tener, ese es el punto, no puedo tener épsilon. Es lo único que no me permite. Reglas en las que el lado derecho sea épsilon. Eso es lo que no me permiten las de tipo 1. Y las de tipo 0 es sin restricciones. Como habías, tu definición de gramática original se aplica. Esta división se conoce como la jerarquía de Chomsky y tiene la propiedad de que tipo 3 está incluido en tipo 2. Eso es bastante obvio. Por la definición se pueden dar de cuenta de manera inmediata. Tipo 2 está contenido en tipo 1. Ajá. Esa no es tan obvia, pero es así. Y tipo 1 está contenido en tipo 0. Eso es bastante obvio. Ajá. Entonces hay una contención mutua y además la contención es estricta, es decir, hay cosas que son de tipo 2 y que no son de tipo 3, hay cosas que son de tipo 1 y que no son de tipo 2, hay cosas de tipo 0 que no son de tipo 1. Es decir, cada uno de estos conjuntos está contenido en el tipo siguiente y cada nuevo tipo agrega más lenguajes. Eso es lo que vamos a tener en la jerarquía de Chomsky. Bien, me detengo. Bueno, aquí nada más comento esto. En el curso lo que vamos a hacer es estudiar primero el tipo 3, que es más conocido con el nombre de lenguajes regulares. Esa es la primera parte, lo que vamos a ver a partir de inicio. El tipo 2 son lenguajes independientes del contexto. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso. El tipo 1 no lo voy a ver en el curso. Más adelante explico por qué,
Ya nos quedan pocos minutos. Y el tipo 0 son los lenguajes recursivamente numerables, que también lo vamos a ver en la tercera parte del curso. Me parece que hay, que sonó el chat. No. Pero probablemente alguien levantó la mano. Adelante, por favor. A ver, aquí Alex Nakamura pregunta, si las reglas de producción de una gramática no permiten llegar a una cadena que consiste únicamente de símbolos terminales, ¿se considera que el lenguaje asociado es vacío? Y la respuesta es sí, efectivamente, el lenguaje sería vacío. ¿Y cómo sería una que no sea de tipo 2? Bien, 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 bien. Voy a dar dos ejemplos la próxima clase, ¿les parece bien? Ahorita por lo pronto no habría tiempo para presentarlos, pero sí los hay. Recuérdame nada más, Alex, tu pregunta. ¿Alguna otra más? ¿No? Bueno, me gusta terminar antes. Hoy terminé justo en la raya. Disculpen, la próxima clase trataré de terminar 10 o 5 minutos antes. Muchas gracias. Entonces, que tengan buen fin de semana y en la tarde ya van a estar listos los videos de la clase del miércoles y la clase de hoy. Hasta luego. Gracias. Profe, disculpe. Sí, dime. ¿Cómo van a ser las réplicas de la clase? Porque luego tengo problemas para conectarme, entonces no sé si voy a poder estar en todas las clases. Bien. Si tienes problemas para conectarte, arreglamos una sesión específica para ti. Ok. Gracias. Bien, bueno. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.